Hoy tenemos el privilegio de conversar con Juan Carlos Tazara, un desarrollador latinoamericano que llegó a revolucionar a Brickell con su proyecto Domus. Juan Carlos, ¿cuál fue ese quiebre emocional que lo llevó a pensar, Miami merece algo más que Domus? ¿Dónde estabas tú en ese momento? Bueno, definitivamente la crisis política peruana, ¿no? Nosotros, bueno, estábamos ya 17 años en el Perú con muchos proyectos entregados, de hecho tenemos más de 70 proyectos entregados en Perú. Y la crisis que le llegó al Perú, bueno, que le ha llegado a muchos países de Latinoamérica, también llegó pues a Lima. Y nosotros, después de estar muchos años cómodamente, digamos, en una economía creciendo, un poco algo parecido a lo que le ha pasado a Colombia, Sí. Decidimos diversificar, ¿no? Y decir, oye, tenemos que también, ¿no?, estar fuera del Perú. Y ahí fue donde elegimos a Estados Unidos, Florida y Miami y después Brickell, ¿no? Definitivamente, a veces uno tiene que estar un poco incómodo, ¿no?, dentro de la comodidad para hacer cosas importantes, ¿no? Yo creo que lo que le ha pasado a Perú, y creo que le ha pasado a muchos países de Latinoamérica, es que, bueno, el vaso lo puedes ver mitad lleno o mitad vacío. Nosotros felizmente lo vimos mitad lleno y vimos que en realidad esto fue una oportunidad, ¿no? No solamente para, digamos, diversificar y traer, digamos, y hacer este mismo producto, que es un producto básicamente para inversionistas peruanos, ¿no?, que lo llevamos ahora a Miami para inversionistas latinoamericanos, sino también para traer conocimiento al Perú, ¿no? De hecho, hemos aprendido mucho de Miami y ahora, digamos, hemos implementado muchas cosas también en el mercado peruano, ¿no? Hoy día tenemos 20 proyectos en simultáneo en Perú, tenemos 4 en Miami, y hay mucho conocimiento que hemos traído también al Perú, ¿no? Entonces, básicamente estamos replicando lo que hemos hecho toda la vida, que es proyectos para personas que compran para rentar, ¿no?, que invierten pues en bienes raíces, ¿no? Sí. Y que ahora, digamos, no solamente le vendemos al mercado peruano, sino también al mercado mundial, ¿no?, y sobre todo latinoamericano, ¿no? ¿Cómo conociste a tu socio, Ricardo Dunín, de Oca Capital, y cómo llegaron a esa conceptualización de Domus? Bueno, conocer a Ricardo en realidad fue un camino largo, ¿no? Porque en realidad nosotros cuando llegamos a Miami sabíamos que lo más importante era pues buscar un socio, porque, digamos, en el negocio inmobiliario hay mucho conocimiento local, ¿no? Y necesitamos un socio que tenga mucha experiencia, muchos proyectos entregados, que tenga una credibilidad, digamos, en el mercado financiero y que complemente nuestras habilidades, digamos, y nuestra especialización en este tipo de productos muy específicos para inversionistas peruanos, y hoy día queríamos que sean, pues, en ese tiempo latinoamericanos. Entonces, definitivamente, bueno, yo me había entrevistado pues con, no sé, 30, 40 empresas inmobiliarias, porque obviamente queríamos entender también el mercado y conocer, digamos, cuáles podrían ser nuestros posibles socios, ¿no? Y ahí fue donde conocimos a Ricardo, ¿no? Anecdóticamente, Ricardo, en realidad llegamos por una relación de amistad, ¿no? Y Ricardo, inicialmente, digamos a él para que nos ayude a buscar un socio, en realidad, más que para que sea nuestro O sea, socio. no era él el socio. No, o sea, fuimos con la idea de que nos ayude, y al final, él también, ¿no?, esas cosas, pues, ¿no?, de que son momentos, y él también lo encontramos en un momento adecuado, entonces él al final terminó siendo nuestro socio, ¿no? Y la verdad que muy contentos porque, bueno, o sea, él tiene pues mucha experiencia también en Miami, ¿no? Digamos, tenemos una experiencia combinada de más de 100 proyectos, digamos, entregados, y él tiene mucha experiencia pues manejando marcas, ¿no?, en temas de hotelería, ¿no? Entonces, definitivamente ha complementado muy bien los skills que necesitamos en Miami para seguir desarrollando este mercado de inversionistas ahora latinoamericanos, ¿no? Y claro, y Domus en realidad fue la continuación, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que un poco parte de nuestro know-how era hacer lo mismo, ¿no? Pero ahora un cliente latinoamericano, y es desarrollar productos para renta de corto plazo, ¿no?, y de mediano o largo plazo en el futuro, ¿no? Entonces empezamos con la marca Domus, que es un edificio, básicamente con unidades pequeñas para el alquiler de corto plazo, ¿no? Que los inversionistas, los que compran las unidades, tienen posibilidad de usarlo, digamos, también en sus vacaciones, ¿no? Tienen la flexibilidad de poder usarlo, y eso creemos que es un producto ganador para Latinoamérica, ya que, bueno, tenemos esta experiencia en Perú de tantos años, ¿no?, vendiendo más de 1000 unidades al año, que eso, digamos, entendemos, bueno, haciendo lo mismo, como te imaginarás, qué cosa quiere ese público, ¿no?, qué cosa quiere ese inversionista, ¿no? Y que hoy día, después de tantas experiencias similares, políticas, en diferentes momentos en los últimos de estos 20 años, ¿no?, ve como una posibilidad muy interesante diversificar el riesgo político, ¿no?, invirtiendo en real estate hoy día, digamos, ya en Miami y en Florida, ¿no? Bueno, ¿y por qué Miami y no otra ciudad del mundo?
Bueno, esto también lo fuimos aprendiendo en el tiempo, ¿no? Empezamos a analizar cuáles eran las ventajas y ventajas que tenían los diferentes estados, digamos, en Estados Unidos, va la redundancia. Estados Unidos es un continente, ¿no? Estados Unidos no es un país, ¿no? Sí. Estados Unidos, los estados son muy grandes. Florida mismo, si fuera un país, estaría pues dentro de los 20 países más grandes del mundo, ¿no? Florida tiene un PBI muy parecido al de México, muy parecido al de España. Hay estados que estarían, California y Nueva York, dentro del top 5 o 10 del mundo, ¿no? Entonces, analizar Estados Unidos hay que tener mucho cuidado porque es un país muy grande, ¿no? Es un país muy grande. ¿Y por qué elegimos Florida? Porque Florida, digamos, hoy día nos parece el estado más ganador de los 51 estados que tiene hoy día Estados Unidos, ¿no? Primero porque en los últimos 3 años ha tenido, digamos, la mayor cantidad de capital, ¿no? En el neto, digamos, quiere decir de plata que ha entrado y ha salido, entre 12.000 y 15.000 millones de dólares han entrado, digamos, a Florida en los últimos 3 años, ¿no? Me acuerdo que eso fue pues, lo que más o menos salió de Perú cuando llegó la crisis política. Y en segundo lugar, tienes a Texas, digamos, con 2.000, 3.000 millones, que es, digamos, que casi 6 veces menos, ¿no? Y después, claro, todos los demás estados con escenarios menores a 2.000 millones, California y Nueva York con escenarios claramente negativos, ¿no? Es un estado con un crecimiento poblacional muy grande, ¿no? Tienes 250.000 personas que se están mudando, digamos, hoy día a Florida, ¿no? En el neto también, de entre que se mudan, de que se van y llegan, ¿no? Y había un cambio generacional muy grande, ¿no? O sea, antes, sí, para nosotros, los latinoamericanos, siempre Florida ha sido algo espectacular, una ciudad, digamos, desarrollada y siempre ha sido una ciudad, Miami es muy, muy bonita para visitar, etcétera. Pero en realidad para el norteamericano, Florida siempre ha sido una ciudad para vacacionar, ¿no? No era una ciudad para trabajar, era una ciudad que las personas mayores se mudaban ya después, ¿no? Eran jubiladas, digamos, por el buen clima, etcétera. Pero hoy día eso ha cambiado, ¿no? O sea, hoy día el 80% de esas 250.000 personas son norteamericanos, ¿no? Y el 80% de ese 80% son personas de Nueva York y California, ¿no? Que ahora ven a Florida y ven a Miami como un destino para trabajar, ¿no? O sea, definitivamente el hecho de que, digamos, hoy día Florida se ha convertido en la ciudad, en el estado con mayor cantidad de millonarios, ¿no? Billonarios, digamos, de Estados Unidos, hace pues que las empresas, ¿no? Se hayan mudado hoy día a Florida, especialmente a Miami, especialmente a Brickell, y las empresas traen personas a trabajar, ¿no? Entonces, ha habido muchos cambios que han generado, que han hecho pues que Florida y que Miami y que Brickell sean hoy día ciudades pues de muy alta demanda, ¿no? Llámese también, el COVID hizo un gran cambio, ¿no? Digamos, en los paradigmas del trabajo remoto, ¿no? Claro, Florida pues es un estado pues, que tiene, ¿no? Más de 340 días de sol al año, ¿no? ¿Quién no le gustaría vivir en una ciudad que tiene más de 340 la ciudad del días? sol. Y además tiene, digamos, unos beneficios tributarios tremendos para las empresas y para las personas, ¿no? De hecho, hay un ranking a nivel nacional de los 51 estados, ¿no? Y Florida es el número 4, digamos, en beneficios tributarios, ¿no? A nivel empresarial y personal, ¿no? Claro, ¿quién le gana a Florida? Claro, Alaska, ¿no? Claro, bueno, ¿quién dividiría bien Alaska, digamos, ¿no? Pero, digamos, nuevamente, California y Nueva York están en el puesto 48 y 49, digamos, ¿no? En este ranking. Entonces, sí, pues tienes un estado muy grande, ¿no? Que no es un estado pequeño, con muchos beneficios, digamos, tributarios para que las empresas vengan, ¿no? Con una ciudad donde vienen muchas personas, bueno, y ahora, ni qué decir, pues, de lo que está pasando en Florida, la Fórmula 1, Miami, ¿no? Tienes, pues, no sé, fiestas, el Ultra. Todo el tiempo el tenemos mundial, eventos. ¿no? Ahora se terminó de jugar el Mundial de Clubes, ahora viene el Mundial de Fútbol, el evento más grande de botes del mundo, ¿no? Cultura, ¿no? Arte, en realidad es una ciudad que se está convirtiendo en una de las ciudades más importantes del mundo, ¿no? Entonces, nosotros, digamos, hemos pasado de tener un producto para personas que quieran invertir en real estate en Perú a ser un producto para personas que quieran invertir real estate en el mundo, ¿no? O sea, nosotros tenemos muchos clientes turcos, tenemos clientes europeos, clientes asiáticos, ¿no? O sea, eso, y claro, muchos latinoamericanos, muchos colombianos, ¿no? Y eso pues hace pues que se vuelva un producto mucho más, digamos, mixto, ¿no? Y un producto que atrae, digamos, inversiones en todo el mundo, ¿no? Entonces, definitivamente, creemos que, como lo dije inicialmente, ¿no? La llegada de la crisis política peruana en su momento fue un problema, pero en realidad hoy día agradecemos que eso ha pasado porque hemos replicado, digamos, un producto exitoso peruano a un producto exitoso a nivel mundial, ¿no? Y creemos que para Colombia, así como para todo el mundo, ven a Florida como una zona para poder salvaguardar capital, ¿no? Salvaguardar capital, diversificar el riesgo, ¿no? Y tener una parte de su patrimonio, ¿no? En una ciudad pues, que tiene pues, todos estos beneficios y todo este futuro crecimiento, ¿no? Porque, de hecho, en el mundo de las inversiones, uno siempre quiere invertir en el mejor momento, ¿no? Digamos, en cualquier sector, ¿no? Y siempre para un inversionista
siempre uno dice, no, yo quiero invertir en el mejor momento. Y la verdad que eso es imposible, ¿no? Y yo siempre cuando converso con cualquier tipo de inversionista, le doy el mismo consejo, ¿no? O sea, yo creo que tratar de invertir en el mejor momento es muy difícil, ¿no? Más bien uno tiene que preocuparse en invertir en el mejor sitio, ¿no? Y en el mejor mercado, ¿no? Y por todo lo que estamos conversando, definitivamente Florida y Miami y Brickell, que hoy día pues es la segunda ciudad, el segundo centro financiero más grande de Estados Unidos, ¿no? Y dicen que en 10 años se va a convertir en el primero, claramente es un excelente, ¿no? Caballo, ¿no? Excelente mercado para poder invertir, ¿no? Y si uno habla de inversiones en real estate, uno tiene que pensar en el mediano plazo, ¿no? Pensar oye, realmente estoy invirtiendo en una ciudad que tiene futuro, ¿no? Una ciudad que tiene crecimiento, ¿no? En un país que tiene estabilidad, ¿no? Porque hay que pensar en el mediano plazo, ¿no? El mediano plazo es mañana, ¿no? Pasa muy rápido el tiempo, ¿no? Entonces, por todas esas cosas fue que elegimos, digamos, Florida, elegimos Brickell, ¿no? Y elegimos poner Domus, digamos, hoy día en Brickell, que es, para nosotros es hoy día también uno de los neighborhoods más, digamos, con más alta demanda, digamos, en todo Miami, ¿no? Definitivamente, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ¿y quién es el cliente ideal de Domus y en quién fue pensado? Definitivamente en el inversionista latinoamericano que cree en el negocio inmobiliario, ¿no? Porque el inversionista latinoamericano cree mucho en una inversión que puede tocar, una inversión que puede ver, que puede vivir ahí, que puede usarla, ¿no? Y que quiere, digamos, tener una parte de su patrimonio fuera del riesgo de su país, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que el riesgo está en todos los países de Latinoamérica. Sí. Después que vino la crisis política en Chile, que nadie pensaba que iba a venir, yo creo que en cualquier país de Latinoamérica puede venir una crisis política fuerte. No estamos libres. Nadie está libre. Y que más bien quiere tener algo que pueda tocar, ¿no? Que pueda ganar valor en el tiempo, ¿no? Que pueda tener plusvalía en el tiempo y que también pueda usar. Y que pueda tener flexibilidad para usarlo, ¿no? En todos los eventos que existen en Florida, ¿no? Que pueda tener, que si quiere ir con sus amigos a ver la Fórmula 1 puede hacerlo, si quiere ver los partidos del Mundial puede hacerlo, puede usarlo y además puede rentar, ¿no? Que tenga la flexibilidad de que pueda rentar, ¿no? Porque muchas inversiones que han tenido también latinoamericanos en Miami, al final, como no tienen esa flexibilidad de poder rentarlos en corto plazo, solamente pueden rentarlos en mediano o largo plazo, al final ha tenido que decidir o si se renta o si se usa, ¿no? Y cuando han querido usarlo está rentado, ¿no? Y si no lo han querido rentar para usarlo, al final les ha salido muy caro, ¿no? Tener la propiedad sin que tenga ingreso, ¿no? Entonces, este es un formato que permite, digamos, al inversionista poder usarlo flexiblemente cuando quiera, pero cuando no lo usa, pueda dar una rentabilidad y pueda no solamente pagar, digamos, los costos de la propiedad en Estados Unidos, sino también que tenga un ingreso, ¿no? Y que produzca un ingreso esta inversión que uno ha hecho, ¿no? Y hoy día ya hay mucha flexibilidad para poder hacerlo, ¿no? O sea, hoy día para comprar una unidad en Domus requieres $180,000, lo puedes pagar a plazos, ¿no? Puedes pagarlo en cuotas y puedes tener financiamiento en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, hoy día el financiamiento que tiene Estados Unidos de distintos, digamos, financiadores, te presta plata en cualquier parte del mundo y además ni siquiera te requiere mucha, digamos, fundamento de ingresos en tu país, sino en realidad evalúa más la unidad, ¿no? Y el ingreso que da la unidad y en base a eso te da el crédito hipotecario, ¿no? Entonces, acceder también a tasas, digamos, norteamericanas, que pueden ser mucho más bajas que incluso la que uno puede tener en su país, ¿no? Siendo extranjero, y tener esa flexibilidad de poder, digamos, aprobar un crédito hipotecario en base a un ingreso, digamos, de un inmueble en Estados Unidos, creo que es algo súper flexible y que puede tener acceso a cualquier persona en cualquier país de Latinoamérica y en el mundo en general, ¿no? Bueno, y es que ¿a quién no le encanta Miami? A todos nos fascina Miami. Y tú dices mucho, Juan Carlos, tener un apartamento dentro de un edificio con los servicios hoteleros. ¿A quién no le gusta eso? Sí, o sea, yo he tenido mucha experiencia. Ese concepto me encanta. Yo he tenido mucha experiencia usando, o sea, yo, bueno, antes de mudarme a Miami he estado prácticamente 4 años yendo todos los meses, ¿no? A veces iba 2 veces al mes. La verdad que sí, al principio era bonito, después se volvió, digamos, una pesadilla. Y claro, he sido usuario de todo tipo de, digamos, de hospedaje, ¿no? O sea, al principio obviamente me quedaba en un hotel, después me quedé en un Airbnb, ¿no? Y después, bueno, terminé alquilándome un departamento porque nada me satisfacía, ¿no? O sea, cuando iba a un hotel, al principio súper bien, ¿no? Definitivamente tienes los servicios de un hotel, pero claro, la unidad era muy chiquita, no podía pues ni siquiera preparar un desayuno, uno se cansa también de comer afuera, ¿no? Y entonces dije, no, me voy a mudar a un departamento, ¿no? Entonces dije, voy a alquilar un Airbnb, ¿no? Entonces iba al Airbnb, no tenía ningún servicio, ¿no? Ni con las justas, o sea, entraba al departamento limpio, si me quedaba una semana, no tenía nadie que me limpie el departamento en la semana, ¿no? Tenía que yo limpiar el departamento. Y claro, al principio pues iba a un departamento que me iba muy bien, el departamento era como estaban las fotos, después me tocaba en otro departamento que el departamento no era como estaban las fotos, el departamento estaba todo gastado, ¿no? Sucio en algunos casos,
no tienes el mismo nivel de servicio, ¿no? A veces llegaba súper bien, a veces llegaba y me hacían esperar 4 horas digamos, en recepción porque la persona llegaba tarde con la llave y todas las cosas. Entonces, no tienes un servicio homogéneo, ¿no? Sí. Y efectivamente, esa es una de las cosas que estamos solucionando en Domus, ¿no? Una de las cosas más importantes que estamos solucionando en Domus es un servicio homogéneo, ¿no? O sea, Domus, las unidades vienen equipadas. Tú no puedes estar en el programa de alquiler si tú modificas algo de las unidades. Cuando tú vas a una unidad de Domus, la unidad son iguales. Están equipadas iguales, tienen la misma calidad de sábanas, de toallas, de almohadas, hasta ese detalle, de adornos, ¿no? Entonces, cuando tú requieres un servicio estándar para poder tener un servicio de nivel hotelero, ¿no? Entonces tienes las dos partes buenas de los dos mundos, ¿no? Tienes flexibilidad de que tienes una unidad que tiene cocina, tiene kitchen, te puedes cocinar, no tienes más espacio, digamos, que una unidad de un hotel, ¿no? También es más barata, claramente, ¿no? Claro. Y también tienes los servicios de un hotel, ¿no? Con la aplicación, no necesitas hacer un check-in, tienes la llave en tu celular, no necesitas esperar a nadie, tienes un servicio homogéneo de atención, llegas a un departamento que son igual, es igual que el otro, que el que viniste el mes pasado. ¿Quieres pedir algo a la habitación? Lo pides con la aplicación. ¿Quieres pedir servicio de limpieza? Lo pides con la aplicación. Entonces, la homogeneidad del servicio también es importante, porque al final eso genera mayor satisfacción al cliente, Sí. genera mayor ocupación y genera mayor tarifa. ¿Cuál fue el mayor obstáculo al adaptar su modelo latino al competitivo Miami y cómo lo superaron? Bueno, definitivamente el hecho de generar un edificio y generar la credibilidad, ¿no?, de que este edificio va a funcionar bien, ¿no? Y eso es algo súper importante para los edificios de renta de corto plazo, ¿no? Porque el inmobiliario tradicional, su trabajo pues termina cuando entregan los departamentos. En el caso de nosotros, nuestro trabajo empieza cuando entregamos los departamentos. Sí. Porque lo más importante en este tipo de proyectos es que los edificios operen bien y operen como un hotel, ¿no? Entonces, para eso, nosotros hemos montado una empresa de administración, hemos contratado, venimos trabajando hace más de un año, ¿no?, en la operación de Domus 1, que todavía se entrega en 8 meses. Sí, muy próximo. Pero venimos trabajando muy fuerte porque hemos armado una estructura y nos hemos asociado con empresas de mucha experiencia, digamos, en el sector hotelero, para que la administración del hotel y para que la operación del hotel, porque esto es prácticamente un hotel, sea, digamos, de primer nivel, ¿no? Porque han habido muchas malas experiencias, digamos, en desarrolladores que han prometido, digamos, una operación de corto plazo muy buena y al final han sido desastrosas, ¿no? Y eso es justamente lo que nosotros vamos a asegurar que no pase, ¿no? Porque nosotros vendemos Domus y hoy día estamos vendiendo 2 Domus, Domus Brickell Park y Domus Brickell Center. Ya tenemos, digamos, el tercer proyecto para nuestro siguiente Domus y justamente lo más importante para nosotros es la marca. Entonces estos edificios tienen que operar como funciona un hotel y como funciona un hotel 5 estrellas, ¿no? Entonces la operación es lo más importante porque esto va a dar de que los inversionistas tengan, digamos, un ingreso más alto, tengan una ocupación más alta y por lo tanto la rentabilidad de las personas que nos compran unidades para invertir sea más alta, ¿no? Nosotros solamente hacemos esto y es lo único que hemos hecho los últimos 20 años. Sabemos bien lo que funciona y lo que no funciona. Como por ejemplo, mezclar renta de corto plazo con largo plazo no funciona. Como por ejemplo, mezclar oficinas con vivienda no funciona. Nosotros ya lo hemos hecho, ya nos hemos equivocado. Tenemos edificios entregados de esa manera. Tenemos, como te dije, más de 70 proyectos entregados. Wow. Hemos aprendido mucho y hemos aprendido mucho sobre todo lo que no se tiene que hacer, ¿no? Y creo que eso es un aprendizaje que es muy valioso ahora porque entendemos bien lo que funciona y lo que no funciona, ¿no? De hecho, el hecho de nosotros ubicarnos en Brickell, el hecho de no mezclar corto plazo con largo plazo, eso es excelente. el hecho de hacer un edificio que funcione con unidades pequeñas para el corto plazo con una operación hotelera, es parte de nuestro aprendizaje. Porque nosotros sabemos que ese proyecto tiene que funcionar bien, ¿no? Hay cosas que a veces uno hace para que comercialmente el proyecto funcione mejor, pero al final eso te cuesta al final la operación. Y para nosotros que estamos generando una marca y que vamos a atender a este mismo público siempre, lo más importante es nuestra reputación y que este inversionista que nos compre una unidad repita comprando más unidades como inversión, como funciona en Perú. Nosotros tenemos muchos clientes que nos han comprado muchas unidades y que siempre compran sistemáticamente unidades como inversión en nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque los edificios funcionan bien. Y eso es súper importante. Y eso es algo que nos ha costado mucho, como tú bien me preguntaste, porque lamentablemente ha habido muy malas experiencias en Miami con desarrolladores que no han tenido, digamos, esta expertise, no han sido conscientes de que la operación de corto plazo es algo que se tiene que ver con mucha anticipación. Han pensado que la operación de corto plazo tiene que verla recién el primer día y empezar a ver el primer día de que empiezan a entrar sus departamentos. Sí. Y al final eso ha terminado siendo desastroso, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros somos muy conscientes. Nuevamente, lo hemos aprendido a los golpes, como se dice, porque en realidad, bueno, al hacer lo mismo,
no nos queda otra que aprender y hacer las cosas mejor y entender lo que funciona y no funciona. Y eso es algo, son errores que hemos cometido en el pasado que hoy día claramente lo tenemos muy conscientes, ¿no? Y que entendemos bien lo que tenemos que hacer para que el equipo del hotel funcione bien y que el edificio funcione bien. Bueno, te cuento que a nosotros los inversionistas eso nos genera mucha confianza, porque comprar una unidad de un edificio y el desarrollador ya cumplió con lo prometido, entregó la unidad, ¿quién me la va a administrar? Y otra cosa que tú dices que me parece importantísima, no se puede combinar renta larga con renta corta. Eso es un fracaso total, porque lo hemos visto en algunos edificios del downtown. O sea, no es que los de renta corta sean más buenos o renta larga, sino que son distintos. O sea, Sí. es lógico lo que les voy a decir. O sea, claramente Sí. una familia con 3 hijos no quiere pues tener personas con maletas o personas que no conozca en las áreas comunes. Pues es obvio, ¿no? O sea, No quiere ver entrando gente y saliendo desconocida, por es supuesto, verdad. ¿no? Claro. Entonces una persona que alquila en el corto plazo quiere eso y quiere, digamos, que haya mucha, al contrario, rotación, Sí. que haya personas, al contrario, jóvenes y probablemente esas personas jóvenes... Conocer personas nuevas. ¿no? Sí. Entonces es distinta la dinámica, Es ¿no? cierto. Y las necesidades de cada uno de los distintos tipos de clientes, ¿no? Y lo mismo pasa con oficinas, ¿no? O sea, con oficinas, para darte un ejemplo, ¿no? Imagínate una oficina que la tienes que remodelar, ¿no? Para darte un ejemplo, ¿no? En las Fatal. oficinas, ¿a qué hora, digamos, tú remodelas las oficinas? En la noche. En la noche, Sí. ¿no? Y si tienes que remodelar una vivienda, lo haces en el día, ¿no? Porque en la noche duermes, ¿no? Entonces, si hay que remodelar una vivienda o una oficina en un edificio donde tiene oficinas abajo y vivienda arriba, ¿en qué momento remodelas? Siempre va a haber un conflicto. Siempre. Porque obviamente, entonces, hay cosas que no funcionan por naturaleza, Sí. ¿no? Las dinámicas son distintas y hay cosas que no puedes mezclar en el mismo edificio. Pueden ser en un complejo donde los edificios son distintos. Sí, eso total. sí, pero en un Estamos de edificio acuerdo. no pueden estar mezclados, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ¿qué consejo le das a una persona que quiere empezar a construir riqueza a través de los bienes raíces? Bueno, definitivamente diversificar, ¿no? De hecho, hay una frase, digamos, en el mundo de las inversiones que es muy famosa que dicen que la única manera digamos, de tener más rentabilidad con el mismo riesgo es diversificando, ¿no? El hecho, por lo menos yo personalmente, bueno, no soy ningún gurú financiero ni mucho menos, pero de los aprendizajes que yo he tenido, ha sido el tema de diversificación, ¿no? Yo personalmente estaba muy expuesto a todas mis inversiones en Perú cuando vino la crisis política y de hecho una de las lecciones que yo tuve personalmente y que creo que tuvo muchos empresarios peruanos, ¿no? Fue el tema de diversificación, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de diversificar el riesgo país es algo que uno siempre tiene que tener presente, ¿no? Y creo que el mundo inmobiliario es algo que uno tiene que tener dentro de su cartera, ¿no? Hay muchos rubros que creo que son muy buenos, pero creo que el mundo inmobiliario es algo que uno tiene que tener dentro de su portafolio, ¿no? Creo que el hecho de invertir en una propiedad o en cualquier momento de la cadena de valor del mundo inmobiliario es algo que siempre va a rendir frutos, ¿no? Es un rubro muy resiliente, ¿no? No es un rubro que te va a hacer millonario, no es, no sé, invertir en criptomonedas, ¿no? Donde puede ser que te vuelvas millonario un día, pero claro, también puede ser que te vuelvas pobre en el otro, ¿no? Sí. Es un mundo resiliente, es un mundo que tiene un crecimiento constante en el tiempo, ¿no? Y es algo que creo que a cualquier inversionista le recomendaría estar, ¿no? Y claramente Miami, que me parece que tiene pues un futuro tremendo. Estados Unidos tiene fundamentos económicos muy sólidos en el mediano y largo plazo, ¿no? Creo que es algo que en el tiempo va a tener sus frutos positivos, ¿no? Y es algo que le recomendaría, digamos, a todo el mundo, ¿no? Entonces, definitivamente el riesgo de diversificar, creo que ahora en el mundo globalizado es más fácil. Antes era mucho más difícil invertir en Estados Unidos, ¿no? Creo que ahora es mucho más fácil. Creo que los asesores, digamos, que venden propiedades, en este caso nosotros a través de Cervera, tienen pues todo el conocimiento para poder asesorar a una persona de manera muy fácil, ni siquiera sin moverse, digamos, de su país, poder invertir en Estados Unidos. Tienes, como te dije anteriormente, crédito financiero. Ahora, en el mundo globalizado, puedes abrir cuentas, digamos, en todas partes del mundo, transferencias. En realidad, esto es muy fácil ahora, ¿no? Entonces, con un poco de asesoría, ¿no? Creo que uno puede invertir en Estados Unidos, puedes tener una propiedad en Estados Unidos y puedes usarla cuando quieras usarla. Y ese es el caso, claramente, de nuestro producto, ¿no? Nosotros los colombianos, Juan Carlos, estábamos muy cómodos, pero hoy estamos pasando por una difícil situación política, que esto nos ha llevado a pensar en cómo diversificar, dónde colocar nuestro dinero. Yo creo que mejor producto que Domus, de acuerdo a lo que tú nos has comentado en el día de hoy, es algo realmente que se adapta mucho al modelo de inversión que queremos los colombianos, porque los colombianos no queremos abandonar el país, pero sí queremos tener una inversión en dólares, que tengamos un ingreso en dólares. Bueno, ahora cuéntanos, ¿cuál es el error más valioso? Es decir, que ese error que te ha catapultado al mayor aprendizaje como desarrollador. Bueno, para nosotros,
el tema de la especialización, ¿no? Nosotros somos especialistas en una sola cosa. Cada vez que hemos querido hacer una cosa distinta, nos ha costado 3 veces más hacerlo y hemos ganado 3 veces menos, si es que hemos ganado. Y eso nos ha llevado efectivamente a hacer lo mismo, ¿no? Creemos, nuevamente por los golpes y los errores, que la especialización es nuestra ventaja competitiva más grande, ¿no? Muy bueno. Que es hacer lo mismo, ¿no? Atender al mismo público, generar innovaciones pequeñas pero constantes, ¿no? Corregir errores pequeños pero constantes, ¿no? Y generar un producto siempre mejor y con innovaciones pequeñas y siempre el mismo público, ¿no? Entonces, el hecho de querer salirnos de nuestra especialización definitivamente ha sido uno de los errores más grandes que hemos cometido en todos estos 20 años, ¿no? Bueno, en su opinión, ¿qué representa hoy Brickell y como centro urbano y por qué fue el lugar ideal para este proyecto? Bueno, dicho lo que te respondí en la pregunta anterior, nosotros tenemos muy claro cuáles son nuestras ventajas competitivas, ¿no? Y eso nos llevó a Brickell, ¿no? Para tú desarrollar un proyecto de corto plazo y un proyecto de renta, ¿no? Primero tienes que estar en una zona que a nivel promedio, digamos, tenga uno de los mayores ingresos de renta de corto plazo. Digamos que eso por lógica, ¿no? Y Brickell es una de las zonas que tiene mayores ingresos de renta de corto plazo de todo, no solamente de todo Miami, de todo Florida, ¿no? ¿Qué cosa es el ingreso, no? Para ya hablar un poco más técnico, ¿qué significa el ingreso? El ingreso significa básicamente la multiplicación de la tarifa promedio de la zona, ¿no? Versus la ocupación promedio de la zona, ¿no? Entonces, si tú multiplicas la tarifa promedio de la zona por la ocupación promedio de la zona en Brickell, tiene, pues, por ejemplo, 30% más ingreso que Downtown, 50% más ingreso que Wynwood o que Edgewater, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Sí, claramente, situarte, digamos, en una zona donde tiene ingreso promedio más alto que otras zonas, te hace probabilísticamente más rentable, ¿no? Sí. Vamos a hablar así, ¿no? Así es. Entonces, claro, si estamos hablando de promedios, una propiedad, ¿no? Que se renta en el corto plazo, que está en Downtown o que está en Wynwood, debería costar por lo menos en promedio 30% menos y 50% menos como valor del activo. Y eso no pasa, ¿no? Claramente, una unidad que la vendes en Wynwood o que la vendes en Downtown puede ser que cueste lo mismo o 5% menos o quizá 10% en el mejor de los casos, digamos, ¿no? Entonces, si tú ves esto como una inversión, claramente esos números no te van a hacer sentido. Entonces, situarte en Brickell, ¿no? Te posiciona, digamos, con una ventaja competitiva solamente por estar en Brickell, ¿no? Por los promedios de ingresos y ocupaciones, ¿no? Después de eso, para tú poder diferenciarte, digamos, ¿no? De los otros proyectos ahora que están en Brickell, ¿no? En nuestro expertise, es súper importante tener mucho más exposición, ¿no? Y eso ya un poco lo que hemos desarrollado nosotros en Perú también, ¿no? Para tú tener más exposición, tienes que salir de la monoplataforma, vamos a hablar así, de estar en una sola plataforma, a estar en una multiplataforma, ¿no? Entonces, Sí, muy bueno. ¿cuáles son nuestras competencias que nosotros tenemos en Brickell? Normalmente son proyectos que se pueden alquilar libremente, digamos, en Airbnb, digamos, ¿no? Entonces, claro, Airbnb tiene más o menos entre 50 millones a 100 millones de visitas mensuales. Sí. Nosotros tenemos una multiplataforma que también tiene Airbnb dentro de las plataformas, pero tiene, no sé, 100 plataformas dentro de la multiplataforma, donde están pues también otras muy potentes, ¿no? Como por ejemplo, no sé, Booking, Sí. ¿no? Como, no sé, El Marriott, Hotels, ¿no? ajá. Como toda la línea de Hilton y Marriott, ¿no? Tenemos un convenio con ellos, ¿no? Entonces, claro, pasas pues de tener 50, 100 millones de visitas mensuales a tener 1.200 a 1.500 millones de visitas mensuales, ¿no? Entonces, tienes pues 10, 15, 20 veces más exposición. Entonces, tu probabilidad nuevamente, ¿no? Estamos hablando de probabilidades de tener más tarifa y más ocupación cuando te ven 50, 100 millones de personas a que te ven 1.200 a 1.500 millones de personas, es mayor, ¿no? Entonces, si estás en una zona donde tienes en promedio mayor tarifa, porque la zona tiene mayor ocupación y mayor tarifa, y encima te ven más personas, ¿no? Que la competencia, entonces tienes más probabilidades de tener un ingreso y una ocupación mayor, y por lo tanto tienes mucho más probabilidades de que tu inversión sea más rentable. Es simple, o sea, Sí. digamos que no estoy diciendo nada Sí, no. no lógico o algo que estoy inventando la Coca-Cola, digamos, esto lo entiende todo el mundo y no es algo muy elemental, ¿no? Pero esas cosas elementales nosotros tenemos clarísimas, ¿no? Y el tercer punto, que habla justamente de lo que conversamos anteriormente, ¿no? Cuando tú haces una inversión, y uno de los insights más importantes de los inversionistas que nos hemos atendido toda la vida, es que ellos quieren cuidar la plusvalía en el tiempo, ¿no? ¿Cómo se cuida la plusvalía en el tiempo, ¿no? De varias maneras, ¿no? Primero, asegurando que eso se puede alquilar en el corto plazo, ¿no? Sí. En el tiempo, ¿no? Somos el único proyecto que tiene licencia hotelera, ¿no? ¿Qué ha pasado en Nueva York?
se prohibieron los edificios que estaban Los en corto Airbnb, plazo, que no tenían sí. licencia hotelera, ya no pueden hacer corto plazo, ¿no? Entonces, si tú cuidas esa plusvalía, ¿qué pasa cuando tú tienes un edificio que lo administras como un hotel? ¿No? Si tú ves en cualquier parte del mundo, pones un edificio de 30 años de antigüedad, que es un edificio residencial, y al costado pones un hotel de 30 años de antigüedad, ¿cuál vas a ver que está mejor conservado? Claramente el hotel. Claro. ¿No? Porque claro, una administración hotelera cuida mucho más la propiedad que una administración residencial. Una administración residencial, no sé, pintan la fachada cada vez que se ve sucia. Aquí hay tráfico constante. En una En una administración hotelera constantemente, sí. tienes una planificación de mantenimiento, Mantenimiento. etcétera. En general, cuidas más la plusvalía. Entonces, Claro. claro, si tú tienes una administración hotelera, vas a cuidar mucho más la plusvalía. Si tienes una licencia de hotel, vas a asegurar mucho más el uso del corto plazo versus un edificio residencial, ¿no? Entonces, esas drivers son para nosotros importantísimas y para nosotros son las tres ventajas competitivas más claras que tiene el proyecto y que para nosotros eso no lo tiene ningún proyecto en Miami. Así de simple, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, nosotros solamente hacemos esto nuevamente y sabemos muy bien que ese producto tiene que tener eso para que realmente tenga ventajas competitivas. Hay otro tipo de productos en Miami. Nosotros no competimos con productos, no decimos que nuestro producto es el mejor de Miami porque es el mejor para nuestro tipo de cliente. Para el inversionista que quiere invertir en Estados Unidos, quiere invertir en el corto plazo y tiene $180,000 y quiere financiar su proyecto con crédito hipotecario o tiene $500,000, porque son tickets de $500,000, desde $500,000 y quieres invertir esa cantidad de plata en Estados Unidos y en Miami, nosotros somos el mejor producto. No competimos contra el Aston Martin, Sí, claro. no competimos contra la Torre Porsche o con otras, digamos, torres que se han hecho, digamos, en Miami, porque son otro tipo de productos. Son productos Sí. de lujo, ¿no? Son productos Residenciales. son productos que de alquiler, digamos, que pueden alquilar en el largo plazo, en mediano plazo, ¿no? Que son parten de tickets también de Sí. 3, 4, 5 millones de dólares o 2 millones de dólares, etcétera. Entonces, son otro tipo de productos, ¿no? Pero este producto, que es el único que hacemos y que hemos hecho y que tenemos más de 70 proyectos entregados y que solamente hacemos esto, sí tiene esas 30 competitivas que no tiene ningún producto en Miami hoy día, ¿no? Bueno, Juan Carlos, para terminar, defínenos a Domus en 3 palabras. Bueno, es un edificio residencial con la flexibilidad de un hotel, ¿no? O sea, y eso creo que es algo que no existe hoy día en el mercado, ¿no? O por lo menos de lo que existe no funciona bien, ¿no? Y está entre, digamos, un hotel, ¿no? Y un edificio residencial, ¿no? Teniendo lo mejor de ambos mundos, ¿no? Básicamente. Y creemos que esa es una necesidad real, ¿no? Para inversionistas latinoamericanos que buscan rentar su propiedad y usarla cuando tienen vacaciones. Tan simple como eso. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Fue una presentación magistral. Mejor dicho, conoces el producto al derecho y al revés. Y ya con eso nos convences que realmente hay que invertir es en Domus. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ¿cómo les pareció la conversación con Juan Carlos Tazara? Definitivamente me quedo sin palabras. Esa pasión con la que él habla, ese conocimiento de su producto, del mercado y por qué eligió Miami. Espero que ustedes lo disfruten como lo vamos a disfrutar nosotros.